La idea es, entre otras cosas, primero darles la bienvenida a la cursada de este año, porque es la primera vez que se dicta la materia en el plan nuevo. La segunda cuestión que me interesa es, como lo central de esta clase, es introducirlos en lo que vamos a trabajar durante la cursada. Vamos a tener una cursada probablemente un poco movida por las situaciones de contexto, pero vamos a hacer lo posible para dar cuenta de todo lo que tenemos planificado. Iremos viendo sobre la marcha qué modificaciones hacemos, pero la intención es cumplir con todo lo que tenemos previsto. Lo que me interesaría plantear hoy son algunas cuestiones generales, como por ejemplo, la gran pregunta que debiéramos poder responder al final de este recorrido es ¿qué aporte puede hacer la psicología educacional a un docente futuro en general y a un docente de arte en particular? Si hay algo que la psicología educacional puede decir que valga la pena ser leído o escuchado, debatido o comprendido acerca de las prácticas educativas, de los sujetos, de los contextos en que las prácticas educativas se llevan a cabo. En resumen, nos interesa pensar a la psicología educacional. Y podemos pensar ese pensamiento como un recorrido, como un viaje, con algunas estaciones, con algunas paradas. Si así lo pensáramos, la primera de estas paradas, o la parada de origen, digamos, el punto de partida, tendría que ver con de qué hablamos cuando hablamos de psicología educacional, o cuál es el estatuto epistemológico de la psicología educacional, o hasta qué punto la psicología educacional es una disciplina autónoma epistemológicamente y conceptualmente. Vamos a discutir esto en un primer punto a partir de un par de textos, uno mío y otro de César Coll, y de él particularmente la idea de la psicología educacional como disciplina puente de carácter aplicado. Una vez que hayamos trabajado estas cuestiones con textos que irán encontrando y tendrán disponibles, vamos a meternos en un punto importante, en el segundo punto importante del recorrido, que tiene que ver con el aprendizaje, que es un punto en el que hay acuerdo que le corresponde con legítima, yo diría, autoridad a la psicología educacional. Hay consenso de que el aprendizaje es un problema específico de la psicología educacional. De manera que vamos a tratar de pensar un poco qué es esto del aprendizaje, porque siempre aprendemos, estamos seguros de que aprendemos. Solemos decir que aprendemos bien o aprendemos mal algo. Pocas veces pensamos o nos preguntamos cómo aprendimos eso que aprendimos bien y quizá un poco más nos preguntamos por qué no aprendimos bien lo que debimos aprender bien. Esto nos mete por la mano del camino de por qué buena parte de las personas que se educan hoy formalmente les va mal. La psicología educacional tiene que decir algo acerca de esto. Pero digo, bueno, las preguntas que intentaríamos responder en torno al aprendizaje tendrían que ver en principio con quién aprende, cuándo aprendemos, qué aprendemos, qué cosas ocurren cuando una persona, cuando un sujeto aprende una habilidad, un conocimiento, una competencia cualquiera. Y fundamentalmente una pregunta media como del millón, ¿cómo se aprende? ¿Cómo es esto de que se puede aprender algo? Esta pregunta es crucial porque tiene que ver con el correlato de esta pregunta, que es cómo enseñamos. Si yo tengo una idea más o menos de cómo se aprende, voy a ordenar mis prácticas didácticas más o menos alineadas en esa idea. De manera que no voy a andar en un tembladeral, digamos, teórico, ni un ensayo y error costoso, sino más bien en una dirección deliberada, orientada por alguna concepción del aprendizaje, no importa cuál. Una vez que hayamos discutido esta cuestión del aprendizaje a partir de un texto que yo aporto por allí, más un texto de Pozo, es un autor que nos va a interesar porque plantea esta cuestión de la nueva cultura del aprendizaje, como le llama él. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a poder dar un paso más y meternos ya
en el campo de la psicología del aprendizaje, que es aquella que nos va a permitir entender cómo se aprende desde más de una perspectiva. No hay una sola manera de explicar cómo se aprende. Ahí ya estaríamos metiéndonos dentro de esta unidad, la del aprendizaje, en las teorías del aprendizaje. Lo que sucede con las teorías es que en general suelen ser pensadas como independientes de la práctica, cuando en realidad teoría y práctica se permean todo el tiempo, porque hay algo que es importante que tengamos claro. Si hay una teoría sobre algo, es porque sobre ese algo antes hubo un problema que algún espíritu curioso detectó en la realidad. La práctica y la teoría no son independientes, son interdependientes, y cuando hay una teoría en cualquier campo es porque ha habido antes en la realidad un problema que esa teoría intenta explicar. Vamos a leer Skinner porque es el que hace el mayor desarrollo en el campo conductista acerca del aprendizaje. Un programa científico muy riguroso, muy criticado, muchas veces sin fundamento, que proporciona una muy buena explicación acerca de cómo aprenden las personas, cómo se adquiere y cómo se retiene el conocimiento. Insisto, es una teoría muy criticada, pero muy eficiente. Por esa razón pervive. Incluso en algunos campos de la enseñanza y el aprendizaje artístico, el conductismo es casi un dogma. Es muy interesante cómo funciona eso. Y es un autor muy apasionante porque además ha escrito una novela o más de una novela. Es un hombre profundamente culto, pero con una cultura puesta al servicio de una manera particular de pensar. Porque después de habernos ocupado del conductismo, vamos a hacer una segunda parada en este subviaje metido en el viaje mayor, que es la parada de las teorías cognitivas del aprendizaje. El cognitivismo viene a explicar el aprendizaje y viene a explicarlo de una manera bien interesante. Hay que señalar ya la propia idea de cognitivismo. Tiene que ver con la cognición, tiene que ver con qué pasa en la mente de un sujeto cuando aprende algo, cuando conoce. Este cognitivismo de mucho desarrollo en la psicología contemporánea, de un extraordinario desarrollo, incluso uno podría decir, la psicología educacional por excelencia hoy es cognitivista, viene a hacer algo muy interesante, que es recuperar lo que los conductistas habían dejado de lado, que es la cuestión de la mente. Los conductistas, por ocuparse de la conducta, porque sostenían que nadie había visto una conciencia en un tubo de ensayo, ergo, la mente era inobservable, ergo, no había que ocuparse de ella, los conductistas dejaron la mente de lado deliberadamente, no por error. Los cognitivistas recuperan ese residuo conductista y se ocupan de los procesos mentales que se ponen en juego cuando los sujetos aprenden. Vamos a leer también a Robert Gagné, que es el que postula esta idea de la mente humana sería una procesadora de información, y vamos a leer a David Ausubel, que es el que postula esta idea del aprendizaje significativo. Dicho en otros términos, vamos a encontrarnos con un autor que se va a preguntar: díganme ustedes lo que sabe un sujeto que yo le enseñaré en consecuencia. Sin esto, no hay manera de que el sujeto aprenda, dirá David Ausubel, que es el autor del que estoy pensando. Vamos a meternos en otro campo teórico, siempre dando vueltas en torno al aprendizaje. Y es un bloque que nosotros hemos denominado constructivista, co-constructivista, histórico, social, contextualista. Es largo, pero explico por qué. Primero, porque lo que intentamos en este bloque es ocuparnos de cómo explica el aprendizaje el constructivismo que deriva de las enseñanzas de Piaget. Piaget generó unos desarrollos teóricos muy importantes que, estando orientados al problema del conocimiento, impactaron inevitablemente en el campo del aprendizaje. Entonces, a partir de los desarrollos piagetianos, hay una explicación que pone el énfasis en el conocimiento como una construcción. Y era obvio que esto tenía que impactar en el aprendizaje para también pensarlo como algo que el sujeto construye. Decimos constructivismo y co-constructivismo.
¿Por qué decimos co-constructivismo? Porque se trata de una mirada que ya no pone la mirada, valga la redundancia, solo en la construcción, sino en la co-construcción, en la construcción con el otro. ¿Sí? No es una construcción aislada del sujeto, sino es una construcción que el sujeto realiza con otros, en la actividad social y cultural en la que participa. Y esto es muy importante. Este es un giro fundamental para pensar en el aprendizaje y en cómo los sujetos aprenden o pueden aprender mejor, inclusive. Otro autor que vamos a leer es Piaget. De Piaget vamos a leer una entrevista particularmente que nos ayuda a entender estos procesos de lo que él nos habla y que suelen ser difíciles de comprender. Vamos a leer también algún texto de Vygotsky que nos ayuda a entender particularmente un concepto central como es el concepto de zona de desarrollo próximo. Vamos a leer a Brunner y sus dos conceptos, yo diría para mí más interesantes en términos de aprendizaje y aprendizaje artístico, que es el de andamiaje y formato. Y vamos a tratar de pensar el contextualismo desde la mirada de Barbara Rogoff, ¿sí? Autora que va a tomar el contexto, pero no a la manera del medio ambiente de los conductistas. En el caso de los conductistas, lo que había era medio ambiente y organismo. Yo sería un organismo en ese medio ambiente y este contexto, este entorno, sería el medio ambiente con el que yo estoy interactuando porque recibo estímulos de ese medio ambiente, respondo a esos estímulos, pero el contexto de Rogoff es algo completamente distinto. Es una unidad de sentido, para hacerlo de alguna manera, que no implica que hay texto y contexto. Texto y contexto son la misma cosa y son inseparables. Y este es un aporte muy interesante para pensar fundamentalmente las prácticas educativas. Finalmente, una vez que hicimos este recorrido, nos vamos a meter con el aprendizaje artístico. Tema complicado porque no hay mucho producido en torno al aprendizaje artístico, hay muy poco en realidad. Hay mucho producido en torno a otras cuestiones de la educación artística, pero no acerca de cómo se aprende arte. Y hay consenso, hay certeza, hay empiria que da cuenta de que hay una cierta actividad mental específica cuando un sujeto aprende a bailar, que es distinta a la actividad mental que se produce cuando un sujeto aprende a escribir, por ejemplo. Que hay una actividad neuronal o neural completamente distinta en un caso y en otro. Pero no tenemos tantos elementos para pensar cómo se aprende arte. Y ahí hay dos textos que nos va a interesar introducir, uno de Aguirre Arriaga, que lo que nos va a plantear es más que nada cuál es el sentido de la educación artística en una cultura de tipo humanista. ¿Qué es lo que nosotros intentamos proponer? Una propuesta de carácter humanista. Entonces, Aguirre Arriaga quizás no se pronuncia tanto acerca de cómo se aprende, pero sí del sentido de la educación artística en una cultura de ese tenor. Cultura humanista en decadencia, o en deterioro, o en retroceso, quizás, de alguna manera. El otro autor que nos puede servir para pensar esto es Eisner, Elliot Eisner, que es un autor quizá de los pocos que en alguno de sus libros introduce literalmente la pregunta ¿cómo se aprende arte? Y además responde a ella o intenta responder a ella. Y lo hace de una manera que a mí me parece interesante porque da cuenta de algunas especificidades del aprendizaje artístico y porque da cuenta de qué cosas se pueden aprender con respecto al arte. ¿Sí? Lo único que podemos aprender con respecto al arte no es simplemente a producir arte, a dibujar o a escribir o a esculpir o a modelar o a bailar o a cantar. Podemos aprender además a apreciar el arte, lo cual no es una cuestión menor. La apreciación del arte y la capacidad de un sujeto de discernir formas artísticas, datos artísticos, elementos artísticos y otros que no lo son, enriquece la vida de este sujeto extraordinariamente. Pero también podemos aprender a
comprender el significado social del arte, lo cual no es cosa menor todavía. Con respecto al tema de la lectura, gente, lo que quiero recomendarles es este libro, ¿sí? Que se llama Teorías del aprendizaje, una introducción a algunos de sus problemas fundamentales. Este es un libro que escribimos los miembros de la cátedra y le escribimos pensando en los estudiantes de formación docente. Porque entendemos que una instancia mediadora entre algunos textos complejos y la lectura venía bien. De manera que como este libro lo vamos a utilizar prácticamente en su totalidad, les sugiero que lo tengan como material de consulta todo el tiempo. De manera que esto es básicamente lo que yo quiero proponerles. Acérquense al blog de la cátedra, acérquense al Facebook de la cátedra, donde todo el tiempo vamos a estar actualizados. Yo estoy siempre detrás de todo esto. Van a tener sus profesores y lo que yo deseo es que esta cursada sea una cursada fértil. Que cuando termine sientan que algo pasó, que no son los mismos antes que después de la cursada. O sea, dicho en términos que nos conciernen, que algún aprendizaje se produjo.